vamos a mirar, vamos a trabajar en este momento el encuentro en dos partes. La primera es explicarles lo que es el control industrial y, eh, y después vamos a tratar de resolver unos ejercicios con ayuda del EV3 que ustedes ya conocen. Entonces, como tal, el control industrial, eh, el control industrial, ya, como tal, el control industrial, pues ocurre, nosotros habíamos hecho simulación de, eh, de unos ejercicios donde pudiéramos controlar a partir de sensores externos un proceso, y en este caso es un subproceso de una sección llena de un envase, ¿cierto? Pero también necesitamos hacer control sobre la velocidad, dado, debemos estar sensando a qué velocidad va esta banda de arrastre, o inclusive a qué velocidad descarga el líquido. Entonces, pues, generalmente el control industrial, pues, como ustedes ven en pantalla, se usa para todo, ¿no? Plantas de fabricación, industria de la energía eléctrica, industria de las telecomunicaciones, industria de los hidrocarburos, las químicas, metalúrgica. En realidad, en automatización se usa para todo. Entonces, vamos a mirar cómo es esto. Pues generalmente lo que hacemos es un proceso. Recuerden que un proceso es una serie de actividades de inicio a fin, donde entre actividades deberíamos poner algo de control. Entonces, a nivel de instrumentación, lo que tenemos medidores de caudal, medidores de velocidad de fluido, podemos tener RELEX, podemos tener sensor temperatura, sensores de humedad, diferentes sensores entre las diferentes tareas para verificar que la tarea inmediatamente anterior se haya completado con éxito. Y ya a nivel de control, pues ya tenemos los computadores, algunas controladoras más robustas como los PLC. Y ya podemos a nivel un poco más macro, que ya es el gobierno de varios procesos dentro de la industria, pues tenemos centros de control. Esto ocurre hasta el nivel de supervisión en la propia planta. Pero si tenemos varias plantas, podemos tener un nivel de gestión, donde el nivel de gestión como tal ocurre, puede ser desde una oficina remota, tal vez una central, tal vez, no sé, si estamos en el sector hidrocarburos, pues lo que hacemos es tratar de revisar en tiempo real cómo está la producción en plantas, y nos conectamos a una planta o a varias plantas dentro del país a través de un nivel de supervisión. Entonces, si fuéramos Ecopetrol y tenemos a una serie o un grupo de ingenieros en el nivel de gestión, ellos desearían ver en tiempo real qué está ocurriendo en cada una de como tal, las refinadoras, o como tal en los oleoductos, o en el mismo transporte o extracción del material. Entonces, pues, si ven todo esto es una serie de niveles, donde el nivel de gestión pues necesita de todos los niveles inferiores, y nivel de supervisión necesita del nivel de control, y el nivel de instrumentación necesita de que el proceso se haya creado de una forma lógica y correcta. Y eso implica que si alguno de estos de los niveles inferiores falla, pues el nivel de gestión se queda totalmente ciego. Y quedarse ciego implica no saber qué está pasando en tiempo real, y si de pronto hay una voladura o un estallamiento por exceso de presión como tal del fluido, pues el nivel de gestión
no detecta esto, y si no lo detecta, pues pueden en tiempo real estar perdiendo mucho material en transporte o en extracción, y nivel de gestión toma esto eh, como si fuera normal. Entonces se puede estar perdiendo varios o miles de barriles en un minuto segundo en diferentes puntos. Por eso es necesario, como tal, mantener un control industrial. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿en qué nivel ven que está el subproceso de llenado en un envase? Ustedes diseñaron y que presentaron para su examen de segundo corte. ¿Quién me dice, chicos? Yo, yo En el creería, de control, profe. yo creería que en el nivel de supervisión, Podría estar entre el nivel de instrumentación y nivel de control, ya que usamos instrumentos para medir por lo menos en qué momento frenar la banda transportadora y comenzar a generar llenado del líquido. Y en el nivel de control, ya que podemos controlar a través de un simple pulsador o un simple detector de toque, que debe frenarse la tarea de, de arrastre de envase y debe comenzar la tarea de llenado del envase. ¿Listo? Entonces está entre esos dos, pero sí podría estar hasta nivel de control porque logramos controlar poco a poco este, este subproceso. De manera general, ¿cómo es que modelamos? Entonces, la instrumentación industrial lo que hace es que los fabricantes nos han surtido una serie de artefactos de naturaleza electrónica o electromecánica o la misma mecánica, que lo que hacen es detectar variables del proceso, las convierten en señales que pueden ser interpretadas por los controladores, por los mismos computadores, y dentro de estos también pues incluye una actuación de señales a nivel de que los controladores puedan reaccionar si la tarea está desbordada. Eso quiere decir que si la banda va muy rápido, pues en algún momento podemos poner un segundo sensor que esté midiendo la velocidad del motor que arrastra la banda. Entonces, esto es lo que llamamos una instrumentación industrial eh, con retroalimentación negativa. Eso quiere decir que al final del proceso estamos tomando una muestra de la variable. Esa variable se mide en un instrumento medidor y si la variable está por encima de cierto nivel, en este caso la velocidad del motor, lo que hacemos es restarla de el controlador inicial y lo que pasa automáticamente es que el motor comienza a bajar de revoluciones, por ende la banda transportadora baja su velocidad. ¿Listo? Entonces lo que hace ahí es el actuador dice, oiga, ya no vamos a pasarle tanta energía a, al motor y el proceso se va ralentizando. Como está en la gráfica, pues ustedes pueden ver que la instrumentación como tal pueden medir señales análogas en la parte izquierda, que podemos medir la presión, flujo, nivel, corriente, porque esto es algo continuo. Después de que haya presión, no sé, en una tubería de líquido, pues el derrame o la velocidad de este flujo es continuo. Podemos estar midiendo en los aviones la velocidad del flujo de aire para verificar o la velocidad a la cual va el objeto, que en este caso es un avión,
o la misma velocidad del aire para verificar que no haya turbulencia. Podemos verificar de forma continua los niveles de un tanque de vaciado para llenado de algún otro envase o algo por el estilo, o la misma corriente eléctrica. Pero de manera binaria o de manera digital, pues podemos tener algo muy discreto que pueden ser prendido, apagado, on-off, abierto, cerrado, donde on es un 1 o un 0, abierto puede ser un 0 y cerrado es un 1. Encendido, apagado, alto, bajo, arranque o para. Arranque se tomó como 1 y paro como 0. ¿Listo? Si ustedes necesitarán, ¿qué ejemplo pueden tener ahorita de un control que ocurra de forma cotidiana? Que ustedes tengan en sus casas o que encuentren en la industria que ya conocen. No sé, El como una, interruptor de la luz. ¿Cuéntame? Profe, que no sé si ahí se puede el interruptor de la luz. Pero el interruptor de la luz, aunque deja pasar energía, no sabemos cuánta energía llega al bombillo y tampoco sabemos si está iluminando mucho o poco, porque y de hecho no tiene ningún control sobre la luz. Porque acuérdense que deberíamos, si fuera el interruptor, digamos que el interruptor es el actuador, ese que nos permite actuar para que haya prendido o apagado de la luz. Entonces debería haber algún instrumento que mida la cantidad de luz para decir, oiga, hay mucha luz, automáticamente baje la cantidad de luz o atenúelo. Pero ¿qué otro proceso puede llegar a ser realimentado? un ascensor, ¿El ascensor en qué grupo de elementos o en qué elemento en particular puede ser regulado? de nivel de control. ¿Cuál puede ser el medidor del ascensor? ¿Qué estarías midiendo en el medidor? La energía, ¿no, profe? Y la energía que hace actuar dentro del ascensor. Pues hace actuar todo el ascensor, ¿no? Las bombas, los motores que ejercen la fuerza para que funcionen, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí es un buen ejemplo y la idea es que el ascensor cuando lo solicitamos, lo que hace primero es censar en qué piso está y si está en uno diferente, va a buscar el piso donde lo llamaron. O sea, ahí ya estarían en el grupo de actuación. Pero si está en el mismo, lo que hace es desbloquear las puertas y abrir, ¿sí? Entonces, si es una buena, entonces tenemos ahí un sensor o un medidor que nos dice, el solo hecho es de verificar si está en un piso diferente o en el mismo. Si está en un piso diferente, lo que hace es ir a buscar el piso donde fue llamado y si está en el mismo piso, lo que hace es abrirse. Ocurre el control, como tal el actuador, o sea, lo que llamamos botones de llamado de ascensor, de subida, de bajada, o el piso en particular son lo que llamamos actuador. Y quien mide, el que está midiendo es ahí un PLC, un microcontrolador que dice vaya al piso 1, 2, 3, N pisos. ¿Listo? Pero también internamente los motores, esos que jalan y sueltan la carga. ¿Alguien sabe el funcionamiento de un ascensor? Que me lo puedan explicar. ¿Cómo funciona elevar un ascensor y cómo funciona hacer que baje un ascensor? ¿Alguna vez han ido a un centro comercial donde tengan un ascensor que no esté cerrado, sino que esté al aire libre? Se O tiene sea, como una polea, ¿no? Y tiene como unos motores que lo suben y lo bajan. ¿alguien tiene otra idea?
Sí, por ahí va, pero ¿tiene otra idea? ¿O son siempre motores que suben y bajan? No, también hay como un cuarto de control donde Pues eso es por potencia, ¿no? No, alguien en un centro comercial donde vean un ascensor que no esté cubierto, o sea, que solo lo cubran vidrios. En realidad un ascensor funciona con un solo motor y quien hace contrapeso al vagón, que es donde nosotros nos subimos, ese cajoncito que sube y baja, está conectado a un peso, que lo que hace es mide, o sea, pesa igual que lo que pesaría el cajón más la cantidad de personas. Entonces, si el ascensor está en un sitio eh, del primer piso y necesita llegar al segundo piso, lo que hace el freno es soltar la carga. Detrás del ascensor siempre hay una carga, un peso. Entonces la suelta hasta el nivel donde quiera llegar el ascensor. Digamos, si es de 10 pisos, la carga está conectada de, a un lazo de acero que mide lo mismo que los 10 pisos y se va hasta el primer piso. Entonces eso hace que automáticamente el ascensor llegue al piso 10. Ahora, si queremos bajar piso por piso, lo que hace es un freno en ese cable del ascensor que va haciendo que la carga vaya devolviéndose gradualmente piso por piso. ¿Sí? Y ahora, si estamos en el piso 10 y y queremos que llegue al piso 1 y nadie más pidió en los otros pisos, lo que hacemos es liberar el freno y el mismo peso del vagón hace que llegue al piso 1. Entonces ahí en realidad solo es un motor que está haciendo que suelte la carga si está en su punto más alto o que jale la carga si está en su punto más bajo. Entonces nos aprovechamos de una energía adicional que se llama la energía gravitacional. Entonces, los invito a que vean cuando lleguen a un centro comercial y vean un ascensor que no esté cubierto por paredes, sino esté cubierto por vidrios, vean cómo funciona. ¿Listo? Entonces, como tal, ya viendo aquí que los sistemas retroalimentados, una retroalimentación negativa donde estamos tomando una variable del proceso al final, para retroalimentarlo a un controlador. El controlador hace una operación matemática o lógica y le indica al actuador cómo tiene que interferir en el proceso. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los elementos de entrada analógica? Pues sensores de temperatura o presión y los de la salida analógica pueden convertir, estos sensores son capaces de convertir la temperatura en electricidad o la presión en aire, como ustedes ya han trabajado. Otro elemento que puede ser de entrada analógica puede ser medidores de presión, que son capaces de convertir lo que miden de la presión en corriente o voltaje, medidores de flujo, temperatura, y convierten esto en corriente y voltaje que es capaz de entender como tal un actuador. También podemos tener transmisores de corriente o voltaje y que son capaces de controlar motores, o lo que llamamos solo es conectar un cable a un motor y el motor comienza a moverse. Otros elementos, ya saliéndonos del mundo análogo y saltando al mundo digital, lo que hacemos es usar interruptores, termostatos, presostatos, contactos de relés o cualquier dispositivo electrónico y los convierte en una salida digital que pueden ser relés o pueden ser solenoides y lámparas. Diferencia es que la salida digital solo va a ser o unos o ceros, la entrada digital va a ser unos o ceros. La análoga puede tener valores infinitos. ¿Listo? Entonces acá vemos un diagrama para estrategias de control de presión. ¿Cuáles de estos son sensores? Como los vemos, o cuáles de estos son medidores. ¿Dónde pueden estar los medidores? ¿Cuál es el actuador? ¿Cuál es el proceso y cuál es el medidor? ¿Cuál es controlador, actuador y medidor? Digamos en el tanque, ¿quién es el medidor?
Profe, en el El tanque, reloj que está ahí, ¿Me repites cuál? el reloj que está ahí, como ese relojito que está ahí. Sí, entonces ahí eso es un presostato, está midiendo la presión dentro del tanque. ¿Qué pasa si la presión está por encima de la presión que aguanta el tanque? ¿Qué podría pasar si está por encima de eso? Se explota, ¿no? Explota. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que haya una explosión. Entonces lo que hacemos es que hay ese grupo de elementos que se llama control PID, lo que hace es censar, digamos, lo estoy inventando, el tanque soporta 1000 libras. No vamos a esperar a que el presostato vaya a las 1000 libras para reaccionar. Lo que hacemos es ese grupo de PID, lo que hace es, cuando llegue al 70% de su capacidad, que serían más o menos 700 libras de presión, entonces ¿apague qué? ¿Qué debería apagar ahí? pues la entrada, ¿no? La entrada de agua o pues del líquido que está entrando. O ese interruptor que está ahí, Exacto, o sea, entonces lo que hace el control PID sin que haya un chinomati ahí intermedio, dice, oiga, cada vez que si está entre 0 y 700 libras de presión el tanque, siga dejando que pase el agua de T02. Pero si sube las 700 libras, cuidado, coja esos 110 voltios que aparecen en la parte izquierda del control on-off y apáguese hasta que el tanque genere un vaciado de presión. Entonces, el control PID está ocurriendo al final o a la salida del tanque. Él está diciendo cuánta presión está pasando por esa tubería y por ende está diciendo si la presión llega a ser el límite de 700 libras, lo que hace es abrir alguna serie de registros dentro del control PID para que se escape rápidamente la presión y evitar una explosión. Si el control o si el presostato está por debajo de los 700 libras, pues lo que hace es, bueno, seguimos trabajando normal y siga pasando la presión normal. Entonces ahí ven los dos grupos, uno que es el control PID, que es el medidor, y otro que es control on-off, que es el actuador, el que actúa para apagar o mantener encendido el paso, en este caso agua T02. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, señor. Listo. Entonces vamos a mirar una una segunda, una segunda forma de control. Y aquí, ¿sobre qué estamos actuando? Ah, chicos, todavía no detectamos sobre qué estamos actuando o sobre sobre qué proceso industrial estamos controlando. no, eso es como unas tuberías y eso es un motor. Como un controlador de presiones Un, ahí dice que es un compresor. un compresor de aire, algo así. Sí. Exacto. A diferencia del anterior, que estábamos controlando las libras de presión de un líquido, que en este caso es agua, este está controlando las libras de presión en la propia tubería de
el paso de un flujo gaseoso o un gas. Generalmente esto ocurre dentro de nuestros medidores de gas natural, esos que llegan a nuestra casa, y también ocurre dentro de esos medidores que inyectan gas natural a los automóviles, y también ocurre dentro de estos medidores que transportan gas a toda Colombia, a todo un país, a todo un continente, porque lo que tienen que estar controlando a toda hora es la presión. Y si ustedes revisan la parte, el grupo de presión dice, mire, la apertura de la válvula está a 9%. Eso quiere decir que está en condiciones normales, por eso todo está en verde. Pero si en algún momento él detecta una subida de presión en su grupo anterior, que ya les está diciendo, mire, está convirtiendo la presión en un sistema, en una variable eléctrica que es miliamperios, esto es miliamperios, y al comparar estas dos señales dice, oiga, hubo una subida de presión antes del control PID, entonces lo que hace esta válvula ya no abrirse solo al 9%, sino escape total que es 100%, y con eso evitamos que haya explosión en la tubería. Es el mismo control, controlamos a través de presión o de medir presión, pero la diferencia es que antes estábamos controlando cuánto líquido podríamos contener en un tanque, y en este momento estamos controlando cuánto gas debería soportar la tubería. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Aquí que estamos tratando de controlar. Puede ser el aumento de la presión. Puede ser que me dices. El control de la presión y, digamos, el caudal. Puede ser el caudal. Entonces estamos controlando tanto el almacenaje en T03 como la diferencia de presión que ocurre en las tuberías. Entonces ya tenemos dos tipos de control y es necesario. Estamos controlando uno, que no se nos suba el tanque T03 más allá de lo que soporta, digamos 500 litros, 1000 litros, 5000 litros. Porque si se sube del máximo permitido, pues hay un derrame de líquido y eso es lo que no queremos. Pero también estamos controlando la diferencia de presión que ocurre en la inyección del agua, que ocurre en la parte superior de la diapositiva. Entonces, si hay una diferencia de presión, eso implica que tenemos que cerrar en la parte inferior porque no podemos dejar que el tanque quede totalmente desocupado. O sea, debemos asegurar que el flujo sea constante hacia el tanque, al T03. Y adicionalmente a eso también tenemos que estar controlando eh, los dos niveles mínimos del tanque y máximo. Si está en mínimo debemos dejar pasar agua para que se llene, pero si está en máximo deberíamos cerrar la válvula FC01 que ocurre en la parte izquierda para que no se derrame el líquido. Entonces, esto a veces ocurre cuando aprovechamos agua lluvia. Hay zonas torrenciales en todo el país, bueno, en todo el mundo, que pues no tenemos de dónde más sacar agua. Pues queremos que esa agua, y ocurre también obviamente en los embalses, primero queremos que no se nos exploten los tanques y ni que haya derrame hacia otros lados de una represa o hacia otros lados de una sección de tanques. Y segundo, queremos entregar caudal constante a la población. Entonces, para eso sirve este control industrial. ¿Y aquí qué estamos controlando? Es un poco más complejo, ¿no? Como pues hay un intercambiador, un tanque y como el calor que proporciona la caldera a esa agua, un controlador de temperatura. Exacto. ¿Y dónde podemos encontrar este tipo de procesos en la industria? ¿En qué industria podemos encontrar este tipo de procesos?
Profe, pues a veces calienta, no, no sé, no, no sé para qué. ¿Alguien tiene una idea? ¿Ustedes No sé, como estudian en un barco. ingeniería industrial o de petróleos? ¿Cómo así? ¿Ustedes están inscritos al programa de ingeniería industrial o petróleos? Ah, industrial. Petróleo, profe, en la refinería. Listo. Entonces, exacto, en la refinería nos sirve. Entonces, ya aquí el tema es que tenemos un proceso más complejo donde tenemos que estar trabajando con aumento de temperatura y además de eso control de presión. Entonces puede ocurrir que alguien ha ido a un jacuzzi en algún momento, a un sauna, a un sauna. ¿Han ido a un sauna? Sí, profe. Entonces en un sauna ocurre esto. Entonces lo que se hace es pasar eh, una, eh, agua a temperatura ambiente, se hace pasar por una serie de resistencias que pueden ser en calefacción a partir de gas natural o puede ser carbón. Y lo que hacemos es que si hay mucha temperatura, que si ya se subió como tal el termostato dentro de un sauna, pues lo que hace automáticamente es bajar la cantidad de llama que tiene la caldera. Y si no está la suficiente temperatura que queremos, pues lo que hace es aumentar la temperatura en la caldera. Pero como también tiene que controlar un paso de agua, el control PID lo que hace es estar verificando que esa agua que sale, porque es que el agua no se puede. ¿Qué pasa si nosotros calentamos un agua que no está en circulación? ¿En qué se convierte en esa agua? ¿Alguna vez han ido a la cocina? ¿Qué pasa si ustedes ponen a calentar una olla con agua y no hay circulación del agua? Se seca, ¿no? Ah, ¿Pero por qué se seca? ¿En qué se convierte el estado líquido cuando se le inyecta a temperatura? ¿En gas? Se convierte en estado gaseoso. Se Entonces condensa. puede ser condensación o puede ser inicialmente cuando le inyectamos en los ciclos del agua, cuando inyectamos una temperatura pasa de un estado líquido a gaseoso. Entonces nosotros no queremos perder en un proceso industrial el agua porque el agua en realidad cuesta mucho para procesos industriales. Entonces, pues cuesta mucho obtenerla, cuesta mucho procesarla. Entonces lo que hacemos es que siempre hacemos una circulación de agua entre T04 y T05 que esté circulando. ¿Qué queremos? Que esa agua esté a la temperatura que queremos, 50 grados, 75 grados, pero jamás al punto de ebullición porque la ebullición hace que en los tanques se aumente la presión y si aumenta la presión puede llegar a explosión. Entonces queremos que el agua esté, si haya una pérdida por ebullición, pero que sea muy mínima, pero el resto que siempre esté en circulación. Entonces, la refinería, si hablamos de otro líquido, se basan en esto, que la idea es refinar. ¿Han ido a una planta, no, han ido a una planta de alcohol, de destilado? no, Bueno, pues así se produce el ron y el aguardiente que tanto nos gustan, a través de procesos de ebullición y condensación. Y no es ahí un chino mate que está revisando y nos está diciendo siempre a un control PID que es capaz de sensar la temperatura a la que debe estar siempre el líquido que vamos a destilar. ¿Listo? Entonces aquí ya es un control PID mucho más complejo porque estamos haciendo retroalimentación con dos sensores. Uno que es temperatura, de hecho con tres. Otro que es presión en la tubería y otro que puede ser presión o nivel de líquido en los tanques. ¿Listo? ¿Y aquí cómo se haría?
¿En qué se convierte qué estamos controlando? ¿Por qué aparecen aquí B01 y B02? ¿Eso no son esas cosas del agua, profe, el calentador? No, B01 y B02 son bombas de inyección. ¿Alguno de ustedes vive en un conjunto residencial de apartamentos? Sí, Entonces ocurre con el agua que el agua que nos entrega pues la, nuestra empresa de acueducto de la ciudad o municipio donde vivamos nos entrega la presión a nivel. Quiere decir, mira, al primer piso le llego con esta presión. Cuando nosotros construimos edificios de más de 6, 8, 10, 12, 20 pisos, pues la presión se pierde. Entonces el agua no llega con la presión que necesitamos al piso 3, 5, 7. ¿Qué necesitamos hacer? En YB01 que ocurre en la parte izquierda superior, que dice inicio del proceso, hagan de cuenta es con la presión que, digamos, si hablamos de Bogotá, con que llega el agua a la entrada general de agua de todo el conjunto. Entonces lo que se hace es instalar por debajo de tierra un conjunto de tanques para que almacenen esta agua pública, y de ahí comienzan pues a verificar. Nos sirve esos tanques para dos cosas. Uno, para poder intermedio en la tubería con los diferentes apartamentos inyectar eh, bombas de presión para que suba con la misma presión, para asegurar la misma presión en cada apartamento, piso 1, piso 2, piso 20. Y dos, por si el agua allí antes de iniciar el proceso se va. Entonces, en algún momento hay una reparación de la tubería madre en la calle y aún así el conjunto queda con agua. Pues no por mucho tiempo, pero por lo menos tiene agua de reserva. Y entonces, como necesitamos inyectar presión a través de aire, de bombas de aire, entonces en este caso el control PID dice, mire, necesito evaluar dos cosas. Uno, lo que ocurre en el llenado de los tanques no puede ser superior, porque si es superior, estos tanques son cerrados y puede haber explosión por exceso de fluido. Y dos, necesito censar como tal la cantidad de aire que estoy inyectando a la tubería que va a los apartamentos. Porque si es muy poca, el habitante del piso 20 se va a quejar, no, pero es que esa presión del agua ni siquiera llega ahí un hilito. Y en los primeros pisos se van a quejar que es mucha presión de agua. Y dos, porque si le ponemos mucha presión a toda la tubería podemos romperla. Entonces, y esto ocurre en cualquier industria. A veces todas las industrias, digamos, lácteos, que necesiten mucha agua para el procesamiento de sus productos, generalmente tienen una serie de tanques bajo tierra que acumulen agua y con eso pueden manipularla a partir de inyección de aire. Entonces, lo que hace, se ve en la gráfica, es que tenemos qué es lo que está ocurriendo en la vida real y en la vida, en la vida digital o ya la vida de control lógico, lo que es un PLC. Entonces lo que hacemos es que estamos censando, aquí tenemos un programa diseñado tipo ladder donde M1 controla la bomba 1, M2 controla la bomba 2 y el LSH lo que nos está diciendo es que controle por tiempos los niveles de eh, llenado o vaciado de esos tanques que tenemos bajo tierra. Y el timer, ese timer lo que nos está diciendo que haga prender los motores de las bombas solo cierto tiempo. M1, LH1 y YY01. Entonces,
La pregunta es, aquí hacemos control por presión y por nivel de tanque, pero ocurre una nueva variable. ¿Cuál podría ser? Revisen bien la diapositiva en el lado derecho. ¿Cuál es esa nueva variable en el programa lógico? Están callados, están cansados, ni que fuera viernes. Profe, no, profe, estamos analizando. Si voy muy rápido, me dicen. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué? Es que ya se me olvidó. Ok, en las diapositivas anteriores o censábamos presión, o censábamos nivel de líquido en el tanque, o censábamos temperatura. Aquí estamos censando nivel de líquido a través de LSH, que está en la parte izquierda, y a través de LT1. LSH nos dice el nivel máximo del tanque y LT1 el nivel mínimo, ¿cierto? Y además de eso censamos el nivel de presión en la tubería después de B01 y B02. Entonces seguimos censando niveles y presión, ¿cierto? Pero hay un nuevo elemento, hay una nueva variable con la que podemos trabajar. ¿Cuál es? No es, no es, ¿cómo se llama esto? Ese temporizador, lo que mirábamos, ¿cómo se llama? ¿Quién fue el que dijo temporizador? Yo, Michael. Los sensores, Perfecto, sí, eso sí, es un temporizador. Entonces, también acuérdense, podemos censar por las diferentes unidades físicas que ya conocemos, presión, temperatura, velocidad del aire, acidez, químico, pero también podemos trabajar sobre el tiempo. Entonces ese timer lo que dice es, oiga, si yo encuentro que el SH está totalmente, que acaba de censar un nivel máximo de agua o de líquido, entonces termine, cierre automáticamente lleve 01 para que no haya o un regado o una explosión por fluido. Pero adicionalmente, ese timer, si lo ven en la parte de abajo, controla tanto M1 como LAH, como el siguiente que es YB1. Entonces le dice, mire, si el timer está encendido, entonces M1 se enciende. Eso quiere decir que la bomba 01 comienza a trabajar full para que saque toda esa agua que ya está dentro del tanque y con eso podemos estar manteniendo la cantidad de fluido. Y si el timer está prendido, entonces hacemos que LAH, que ocurre ya como está en la esta de control, mande una alarma y diga, mire, estamos vaciando el tanque porque llegó a su nivel máximo. Y se le dice a YB01, ciérrese porque yo primero necesito desocupar mi tanque o por lo menos llegar a un nivel normal que no sea mínimo del ET01, que es el mínimo. Y ahí sí dejo que vuelva a abrirse. Ahí está claro. Y la nueva variable es tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. no, no, señor. Listo, entonces, pues, ¿quién hace todo ese control? Bueno, generalmente a nivel industrial y ya a nivel real, pues lo que hace, ya no podemos trabajar con EV3 o con Arduino, eso es para aprender. Pero ya a nivel de industria ya trabajamos con PLC, que son elementos
programables que soportan grandes potencias de energía que no se van a quemar por un encendido apagado o solo se van a dañar por, no sé, por mala manipulación. La única forma de que se dañen estos PLC es que en realidad haya un operario que coge a punta de martillo como tal la máquina, o bueno, como tal el PLC. ¿Listo? Entonces, el tema es, miremos a ver. Ok, vamos acá. Lo que habíamos hablado de un PLC, pues un PLC tiene una memoria, tiene módulos de entrada, las entradas pueden ser de los sensores y las salidas son sobre el actuador, acuérdense. Las entradas a un PLC, que es el que controla todo, es, eh, las entradas de los sensores o de lo que estamos midiendo y las salidas son siempre hacia los actuadores. ¿Sobre qué queremos actuar? No queremos actuar sobre una válvula, queremos actuar sobre un motor, queremos actuar sobre un encendido apagado general de la máquina o de todo un proceso. Entonces, los PLC como tal, pues son, eh, o sea, usan secuencias lógicas donde uno más uno da tal cosa, uno por uno da tal cosa. Son secuenciales, quiere decir que primero va el sensor 1, 2, 3, N. O sea, no van a saltar primero al sensor 10 y devolverse a menos de que le digamos eso. Funcionan por esa nueva variable también. Puede trabajar con temporización de los eventos. Puede también contar los eventos. Entonces, ya no estamos contando una entrada analógica, sino estamos contando cuántas veces estamos inyectando aire en una tubería, cuántas veces estamos dejando pasar fluido a un tanque, cuántas veces estamos dejando encender una banda transportadora o cuántas veces hacemos llenado de envase hasta frenar todo el proceso y volver a repetir. Son capaces de sumar o restar, multiplicar, dividir, inclusive ahorita son capaces de integrar señales para poder tener un mejor control sobre los actuadores. Son regulados, quiere decir que soportan esos altibajos de energía que son los que dañan los electrodomésticos. En la industria no hay problema porque ellos mismos tienen secciones de regulación de energía que no va a permitir que se quemen y además de eso pues tienen una sección lógica de programas digitales. ¿Cómo se ven en la industria algunos programas para, valga la redundancia, programar estos PLCs? Se ven con un diagrama ladder donde en la parte izquierda del programa encuentran todo lo que son relés y en la parte derecha encuentran todos lo que son señales sobre lo que estamos actuando. Entonces los relés se ven más o menos como lineecitas continuas, normalmente abierto, normalmente cerrado, acá normalmente abierto, en paralelo o serie, y en la parte derecha todo lo que son, como tal el actuador, son corchetes. Así se ve un programa hecho en ladder y es lo que llaman pues un programa, diagramas de escalera. Son diagramas lógicos que hasta que no ocurra, se le llama escalera, que hasta que no ocurra el primer evento en la parte superior, no ocurre el segundo en la parte inferior, no ocurre el tercero, no ocurre el cuarto o el N. Entonces, se le llama programación escalera porque ocurre por escalones o por niveles. ¿Listo? Entonces, esto ya lo habíamos visto en otra diapositiva. Entonces, el contacto si está normalmente abierto, cerrado, la activación de una salida de una bobina, como tal, si la bobina se pone en set o reset, como tal, si está en contacto normalmente abierto o normalmente cerrado. Además de eso, pues si ya le adicionamos la variable t, ya estamos hablando del tiempo. El t-press es una preselección donde puede estar eh, actuando por horas, días, años y pues también es capaz de trabajar, volver a un registro anterior, o sea, a un programa inicial donde si algo pasó en la producción y con la orden del operador o del nivel de gestión o el nivel de supervisión, dicen, tocó volver todo el proceso industrial a un registro actual. Entonces,
Ya saben todo esto, entradas analógicas de 0 a 10 voltios, pulsadores de entrada, relés auxiliares, contador de eventos, sirven de comparadores analógicos. Tiene 4 posibles modos de programar. Uno que es edición, donde ahí es donde permite elaborar un programa en caliente. Se llama en caliente porque no necesitamos desconectar nada. Podemos hacerlo mientras la producción se va generando y no va a interrumpir como tal la producción. Y de hecho, graba los programas, cambia la producción sin necesidad de frenar nada. Y en modo run, pues permite que ese programa corra normalmente. En modo pausa lo que hace es frenar de forma temporal sin borrar como tal el programa que tenía. Si tenía un programa, digamos, de producción de lácteos, donde controlaba desde, no sé, resección del elemento del fluido lácteo hasta calentamiento, efervescencia, no sé, transporte, empaque. Ahí, o sea, es capaz de controlar toda una, o sea, ese aparato tan chiquitico es capaz de controlar toda una industria lechera. Y en el modo standby, pues lo que hace es que se le puede enviar programación manteniendo, o sea, sigue una secuencia diferente hasta cuando se complete la primera secuencia de proceso. Es decir, si ustedes están, volvemos a la industria lechera o volvemos a la industria, no sé, de petróleo, donde si tú tenías una industria que lo que hacía era separar elementos del petróleo crudo para ciertos elementos, dedicarlos a plástico, o otros elementos, dedicarlos a producción de cosméticos o algo, dependiendo, no sé, de la densidad del fluido, dependiendo de la temperatura misma, pues hasta que no termine ese proceso de calentamiento, él no comienza a recibir un proceso nuevo que el programador quiera. Entonces, vamos a dejar esto en pantalla. Y hasta ahí tienen preguntas, chicos. No, señor. Entonces vamos a hablar de días élite. ¿Ya algunos profes les han hablado de días élite? ¿O nadie? Hasta el momento No, no. Entonces ya hablemos de la forma de evaluación. Entonces, la idea es que ustedes presenten un proyecto de una simulación de un proceso completo industrial a partir de un programa basado en PLCs o un programa basado ya en EV3 que ya vienen trabajando. Y la idea es que ustedes graben el mismo video de para qué serviría este programa, que hagan un resumen ejecutivo acerca de ese proyecto, y entonces publicamos las dos cositas. Su video, ustedes espero que, o sea, se presenten como con su nombre, se muestren ante cámara tranquilamente y presenten su video de si lo quieren hacer sobre Makeblog, perdón, sobre Makecode. Ustedes saben que el Makecode pues solo es un tema de bloques, no necesita una programación compleja, y que ustedes muestren todo un proceso mucho más complejo que lo que es simple transporte y llenado de envase. ¿Listo? Entonces deben tener dos opciones. O bueno, tener dos productos de conocimiento. Uno, el video explicando en tiempo real como lo explicaron la vez pasada para presentar su examen. Siguiente, y aquí hice tal cosa, hice tal otra. Y dos, un resumen ejecutivo de para qué sirve el proyecto, para qué sirve la simulación. ¿Ahí está claro? Esa presentación de días élite vale, bueno, en este corte trabajamos 30%, entonces esa presentación en días élite estaría entre el 10 y 15%.
y el otro 5 a 10% es por la participación en clase. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, el informe ejecutivo, ¿cómo es? O sea, ¿qué parámetros tiene? ¿Me repites? Qué pena. El informe ejecutivo, ¿qué parámetros tiene? O sea, ¿qué Pues lineamientos? el informe podría ser un póster hecho en digital, puede ser un resumen ejecutivo de introducción donde diga, mire, se usó tal tecnología para emular un proceso industrial y este es el diagrama lógico del proceso y en el video se presentaría ya como tal el proceso. Ustedes explicarían, el motor grande está emulando tal cosa, el motor pequeño está emulando tal cosa, tal vez pueden usar un llenado ¿de qué? Pueden usar un llenado de líquido y un control de temperatura o control de presión a través de los motores, ¿sí? Si lo quieren hacer por EV3, ahora si ya lo quieren hacer por PLC, pues hay un programa que se llama AutoSim B46, que ya les dejo en el link, y ese permitía una programación ladder, pero pues como tal, el EV3 es como más didáctico, creo, y ustedes entienden más la programación, ¿sí? El resumen no es tan complejo, la idea es que, vamos a hacer, ustedes ya les han dado metodologías ágiles de proyectos, en planeación de proyectos, o nada, No, yo no. Sí, profe. ¿sí? ¿Cómo es una metodología ágil de desarrollo de proyectos, Laura? Que te acuerdes. ¿Cómo es una metodología ágil? Profe, pues no me acuerdo, pero nosotros usábamos unas herramientas, bueno, era como Project Manager y bueno, otras ahí. Bueno, No yo sé sé si, que les han enseñado mucho a planear, pero conmigo sí es mucho hacer, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es desarrollar un proceso industrial. O sea, deben investigar el proceso que quieran, petróleo, industrial, pero tiene que ser un proceso dentro de la industria. No, que es el proceso de hacer pan, es el proceso de hacer trajes automatizado, el proceso de hacer, bueno, ahorita está en boga todo lo que sea productos para prevenir COVID. No, voy a simular un proceso ¿qué? De corte y producción de tapabocas y entonces para eso necesito unas máquinas que midan el producto, lo corten y unas segundas máquinas que de forma automática comiencen a cocer el producto y otras terceras máquinas que sean capaces de empacarlo. No estoy inventando, eso ya es un proceso complejo, pero lo logran, ¿sí? Entonces, la idea es que tengan un proceso de mínimo unas 3 etapas a 4 etapas, ¿sí? Entonces, la metodología ágil, se la voy a resumir, pero no les voy a dar la teoría. Se trata de lo que coloquialmente llamamos cacharreo, así como lograron su examen. Entonces, bueno, si me pidieron tal cosa, y en realidad creo que, díganme ustedes quién investigó para saber cómo hacer ese proceso, o qué hicieron para lograr ese proceso que es el proceso del segundo examen. ¿Qué hicieron? ¿cómo así, profe? O sea, ¿cómo lograron esa programación que me enviaron y cómo lograron ese programa que me enviaron? O se lo mandaban a hacer al sobrino y el sobrino es el que sabe programar MakeCode. Profe, ahora sí le escuché menos, se lo escucho entrecortado, qué pena. Eh, ¿cómo hicieron ese programa MakeCode que me enviaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Para decir, voy a hacer una simulación ¿de qué? De un subproceso de
transporte de envase y llenado de envase. ¿Qué fue lo que hicieron para programar? ¿Cómo lo lograron? Profe, pues, primero indagando sobre la herramienta, buscando tutoriales y videos que lo apoyaran a uno para el entendimiento del programa y sus características. Y ya después entrar en sí, como ver, cómo diseñar el proceso de llenado y pues empezar como a caracterizar cada proceso. Exacto, eso es una metodología ágil de desarrollo de proyectos. Investigamos una herramienta, comenzamos a verificar cómo es que funciona básicamente y después comenzamos a ver el primer resultado. Hasta ahí tenemos el tema ya de resultado parcial. Y nos estamos dando cuenta que, oiga, no me gustó el resultado. Vamos a mejorarlo poco a poco. ¿Que por qué lo va a mejorar? No, no me gustó cómo se muestra las letras en el EV3. Ahora voy a usar un sonido o voy a usar un emoticón o una flechita o algo. Eso es metodología ágil. No llegan al resultado final que quieren desde el inicio, sino llegan a resultados parciales y lo van mejorando poco a poco hasta que lleguen al resultado esperado. Conmigo siempre es metodologías ágiles, aunque sé sobre PMP y toda esa planeación compleja, al fin y al cabo, la industria real necesita metodologías ágiles. Realmente el PMP funciona mucho pues para proyectos de infraestructura como vías, transporte, que demoran muchos años, como sistemas de producción de grandes cantidades, o sea, de grandes dimensiones, como puede ser producción de acero, soldado de estructuras. Para eso funciona PMP, para crear para para construir un puente. Pero en la industria real necesitamos microproyectos muy rápidos y muy ágiles que me den el resultado hoy y reciba una retroalimentación. Eso es lo que coloquialmente llamamos críticas. Uy, no me gustó, mejorenlo, mejorenlo. Eso es una metodología ágil de proyectos. Independientemente del nombre, Scrum, hay otras que se llama Agile, hay varias líneas, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagan es, ustedes comienzan a analizar una industria y a partir de esos motorcitos, si lo quieren hacer en EV3, comienzan a decir vamos a usar motor grande para que emule tal cosa, motor pequeño, poco a poco, ¿listo? ¿Ahí está claro? Si está claro, no está claro. Sí, señor, pues Sí, profe. Bueno, y para que no se vayan enfriando y que no se les olvide EV3, por favor, me hacen el ejemplo 1 y me lo muestran en pantalla. Se quiten el programa PLC por usar el EV3, a ver si se acuerdan. Entonces lo leo en pantalla. Diseñar un programa, quítenle la palabra PLC, diseñar un programa para controlar un tanque de un fluido industrial de manera que encienda la bomba número 1. Cuando este esté a un nivel X, enciende una segunda bomba. Cuando este esté a un nivel Y, donde X sea mayor que Y, enciende una tercera bomba. Y a un nivel Z, donde Z sea mayor a X y Y. Si el nivel supera un límite de alarma de alto nivel, el sistema espera 30 segundos, apaga las tres bombas, enviando una señal a una alarma sonora, cerrando la válvula de entrada de tanque. Como sugerencia, por favor, cada bomba es un motor, ¿listo? Y lo que tienen que revisar es la diferencia de niveles o controlan el motor por tiempo. Entonces, comiencen a diseñar. 20 minuticos me muestran que logran en Makeup. ¿Preguntas? ¿Sí Por me ahora entendieron? no. ¿Sí me entendieron?
¿O no lo entendieron? Ejemplo número 1. Entonces comiencen a diseñar, por favor, y me muestran en pantalla en 20 minuticos. ¿Listo? Profe, ¿me deja ver un momentico el ejercicio? Gracias, profe. Ese es el programa en el Lego, ¿cierto, profe? En el mismo del parcial. Sí, la idea es que desarrollen en el mismo MakeCode con el que desarrollan el parcial. Como sugerencia, usen 3 motores. Uno para X, otro para Y, o para la segunda bomba, y la tercera bomba depende de la diferencia de nivel. Como sugerencia, los niveles puede ser por tiempo de cuánto se demoró la bomba X. O sea, yo le pondría un tiempo a X que simula la bomba 1, otro tiempo mayor a Y otro tiempo mayor a Z.
Bueno, chicos, ¿cómo van? Estoy asustado. No los escucho, no los logro. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Si están ahí, mándenme una señal desde allá donde están. Trabajando, profe, ahí en en la simulación. ¿Listo? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya están con sus 3 motores? Sí, señor. Profe, sí, sí, pero si no pone segundos, se apaga una bomba para iniciar la otra. ¿Sí me hago entender? Si quieres, puedes mostrarme. Profe, lo que pasa es que se ponen como limitaciones. Lo que pasa es que, ¿qué? Le pone uno limitaciones. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a mi bomba que dure 15 minutos, yo le pongo una limitación que cuando termine me empiece la bomba B. Sí, podría ser así, o hay otra opción. Si quieres, me muestran pantalla y les explico. Profe, ¿ya puedes ver? Sí. Sí, entonces si quieres, frena la simulación y te paras sobre el rotor del motor. Sí. Párate sobre el rotor del motor, o sea, sobre la parte izquierda donde está el motorcito. No hay, más a la izquierda, ¿A este? más a la izquierda, tu otra izquierda, exacto, más a la izquierda, donde está la simulación pura. No el código, ahí estás tocando el código, sino más a la izquierda, más, mucho más a la izquierda, más, más, Profe, más, donde está el EV3. el EV3. Y EV3. vas hasta el primer motor y le das clic sobre el rotor del motor. Eso, clic. Y hay una parte donde le dice censar por velocidad. Pero ¿No, no, profe, no te despliega? no. Dale clic. Ya le doy clic y no. Y Entonces, si le doy clic al otro lado, pues tampoco. entonces dale play y cuando esté rotando le das clic. Dale clic, eso, ahí te está diciendo. Entonces, hay una opción, o lo hacen por tiempo o lo hacen por grados. ¿Sí? Entonces, que gire, acuérdense que una vuelta completa es 360 grados. Entonces, hasta cuando la va a dejar, lo que tienen que hacer por eventos, es decir, ¿quién es tu válvula 1? Espérame, profe, que por acá no tengo. Te voy a dejar de compartir un momento. Ok. Profe, ¿me puedes dejar ver otra vez el ejercicio un momentico?
Listo, profe. Entonces, mi primera bomba sería X, que está, la primera bomba es la 1 que está en el nivel X, ¿sí? Perfecto. Entonces esa la nombré como A. Y le di que apenas se cargara un 25%. Cuando después me desplazo y encienda mi segunda bomba. Profe, ¿me Sí, regala un cuéntame. segundo que me están llamando de la oficina? Dale, no hay problema. Hola, hola, David, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, le muestro cómo va. Sí, dale, muestra. De hecho, ya ahorita pueden mostrar todas sus pantallas a la vez. Liz, deja de mostrar pantalla porque estás mostrando lo que estás haciendo. Listo, Michael, ya veo tu pantalla. Profe, pues no sé si así vaya bien. Coloqué tres motores. Se va llenando al flujo de el líquido que está requiriendo para que automáticamente funcione el segundo motor y está dando una alarma para que se paren todas las válvulas, ¿sí? Voy a leer el ejercicio que está en pantalla y ya les digo. Dice, diseñar un programa para controlar un tanque de un fluido industrial, de manera que encienda la bomba 1 cuando esté a un nivel X. Entonces supongo que la bomba 1, que es motor 1, ya está a nivel X. Sí, señor. Enciende una segunda bomba cuando esté a un nivel Y. Esto quiere decir que la bomba 1 debe estar al nivel más bajo, supondría yo, Ajá. y cuando esté a un nivel más alto, Y. Sí, Donde señor. Y es mayor que él. Entonces enciende la segunda bomba. Y encienda una tercera bomba Z, donde Z es mayor, Z mayor que Y X. Si el nivel supera un límite de alarma de alto nivel, el sistema espera 30 segundos y apaga las tres bombas, enviando una señal de una alarma sonora y genera valor. Entonces tu bomba Y, como es por tiempos, me imagino que llega a un nivel básico. ¿Cuánto es tu bomba X, la primer bomba? ¿Cuánto tiempo? El- acá el primero, 76 Porque lo que yo veo es que todas las bombas están prendidas a la vez. a la misma, sí. Entonces yo pondría la primera bomba Sí, es que a segundo, la segunda 3 y a 5. eso le Y iba a después, preguntar, acá cómo quedaría la cierta acá. o sea, si tú le dices, bueno, ese como tal es la velocidad, pero al Sí, lado le dice las rotaciones, entonces cámbialo por segundo. acá, Ah, ¿cierto? no, al lado, eso ahí, por segundo. Ah, esto Entonces, era lo que iba a preguntar. entonces la primera bomba va a estar prendida un segundo, la segunda tal vez el doble y la tercera tal vez el doble. Y ahora miremos a ver qué hace. ¿Para qué es el sensor? Es que el sensor lo quería colocar en la tercera bomba para crear la alarma. Pero no es necesario porque la alarma Y no me ocurre está después de acostumbrando. las... Exacto, ya no es necesario, entonces se activa solo. Sí, Entonces señor. miremos cómo está. ¿Listo? Difícil, Michael. No, señor. ¿Listo? Feliz noche, Michael, nunca cambies. No mentiras. Gracias. Vayan diseñando su proceso para dentro de 8 días, su proyecto, ¿listo?
Escojan, la idea es que usen todos los 4 motores del sensor. ¿Listo? Los 4, listo, profesor. Listo. Ya Gracias, hablamos. profesor. Buenas noches, Michael. Bueno, gracias. Igual, profesor. Michael, el micrófono. Profe, ya, qué pena. Listo, dale, Liz. No, pena, no te preocupes, a todos tenemos otras ocupaciones siempre. Dale. Espérame un segundo. Aló. El destino nos separa, Liz. Y Laura Natalia y Laura Valentina, ¿cómo van? Bien, profe, ya lo voy a mostrar. 2 Pues minutos. ahí, profe. ¿Sabe qué me gustaría que ustedes hicieran? Este programa del semáforo es muy bonito, pero ya no usarían motores, sino usarían solo la pantalla rojo, amarillo y verde. Profe, ¿cuál semáforo? Que aparece en el ejemplo número 2. Porque este estaba muy fácil. Ah, Dime, dale, muestra pantalla que no hay problema. Ya ahorita Google permite mostrar la pantalla de todos los invitados a la vez. Listo. ¿Cómo quedó? 15, 30, 45. ¿Y el sonido? Que no sea el gallito. Puedes poner un gatico o algo. Listo, motor A. Perfecto. Válvula X. Sube un poquito la válvula para que se vean los motores girando. Listo. Listo, primero la válvula esta. Ok. Solo que el motor B no comienza. ¿Qué será? Y no se ve en pantalla. Ahora sí, listo, perfecto. Frenó, listo. Ah, es que por lo que está tantos segundos, ok.
Profe, ¿ya puedo mostrar la pantalla o...? Listo. Espera un segundo. Trin. Perfecto, Liz. Una feliz noche. Que descanses, que tengas un feliz fin de semana. Claro que sí, Laura Valentina, dale. Laura, ¿estás ahí? Sí, profe, ya se la muestro. Laura Natalia, ¿cómo vas? Bien, profe, creo que ya terminó. Listo, Laura Valentina, ya veo tu pantalla. Perfecto, listo. Motor A, X, y el Z. Mi gatico Pupurrucho. No sonó el Sí, gato. profe, gatito. No sonó hasta acá el gatico. Ay, profe, es que tenía desactivado el Sí, no se audio. preocupes. Ya lo vi, ya sé que por lógica ahí va a sonar. Laura, que pases feliz noche. Con un gusto. Gracias, profe, chao. Tengan un feliz fin de semana. No se les Profe, olvide. una Dentro de pregunta. 8 días ustedes me hacen la exposición del proceso. Cuéntame, Laura, ¿De este proceso o de cuál? del que ustedes ya estudiaron a profundidad. O sea, puede ser un proceso más complejo, deben usar todos los sensores. Ok, ¿Sí? profe. La idea es que simulen el proceso y que estén... O sea, inicialmente lo que quiero es que muestren qué proceso van a simular y qué proceso van a simular y además de eso, qué van a usar en cada puerto. Voy a Profe, usar un motor, voy a usar tengo un una motor. pregunta Bueno, que ¿tienen que usar los 4 motores y los 4 sensores? sí, deben estar completos. 4 Ok, motores, 4 sensores. ok, listo. Esto sí es necesario para que ustedes ya entiendan una lógica de programación más compleja. Ok. Bueno, ahora me toca a mí, ¿cierto, profe? Claro que sí, Laura Natalia, te estaba Chao, esperando. profe. Feliz noche. 6 de la tarde. No mentiras. Bueno, amiga, ya nos Chao. vemos en clase. Ya nos vemos en clase, amiga. Profe, ¿ya ve mi pantalla? Listo, ya la veo. Muy bien. Oye, ¿por qué no sonó? Ah, ya sé. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho cómo tú relacionas lo que está pasando con lo que muestra en pantalla. Muy bien. Sé que tienes mucha Gracias. experiencia en la industria. Laura, que descanses. Una feliz noche. Profe, Cuéntame. Que pases una feliz noche, trata de descansar un poquito y nos vemos el otro viernes. igualmente que Listo, descanses. Chao, profe. Chao.